Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, vamos a trabajar ahora con el tema de lentes. Antes de iniciar a resolver problemas, pues vamos a ver algunos elementos importantes que se trabajan en lentes. Una lente es un dispositivo que permite que la luz converja o diverja, generando diferentes imágenes, dependiendo de cómo es la naturaleza de esta lente. Las lentes se clasifican de acuerdo a la forma en que están las curvas sobre ella, por así definirlo. Una lente biconvexa es una lente cuyas superficies vistas desde afuera son convexas. Es decir, si una persona está situada en esta posición y ve, pues ve una superficie convexa en los dos lados. Es decir, si está aquí también, pues ve desde esta posición una superficie convexa. Esta lente se conoce como plano convexa. ¿Por qué? Porque si una persona ve desde esta vista, ve una superficie convexa y desde este punto ve una superficie plana. Dependiendo de la configuración que tenga, así se va a llamar la lente. Biconvexa, dos superficies convexas, plano convexa, convexo cóncava. Vean esta. Si una persona ve la lente a partir de aquí, ve una superficie convexa y a partir de aquí ve una superficie cóncava, es decir, una superficie hundida, por así decirlo. También tenemos la lente bicóncava porque una persona viendo esto, pues ve una superficie cóncava de los dos lados, ¿sí? Cuando una imagen se refleja en una lente, puede generar dos tipos de imágenes. Una imagen que se puede llamar real o una imagen que se puede llamar virtual. ¿Qué diferencia hay entre estas imágenes virtuales y estas imágenes reales? Pues más que todo, una imagen real es una imagen que se genera del otro lado de la lente, mientras que una imagen virtual es una imagen que se genera como una especie de reflejo, cuando la luz se refleja y nos da la idea de que nosotros estamos viendo algo que realmente no existe. Supónganse lo siguiente, supónganse que nosotros tenemos una lente, voy a suponer que esto es una lente de cualquier tipo de las que acabamos de ver, y que tenemos por acá un objeto que se está reflejando o cuya luz va a atravesar esta lente. Si del otro lado de la lente se genera una imagen, imaginen esto es un proyector en el cual se está atravesando aquí una lente y genera una imagen en una pantalla. Entonces se está generando una imagen real, una imagen que nosotros podemos ver del otro lado, que muy probablemente pues va a ser una imagen invertida, es decir, aparece volteada. Entonces vamos a poner aquí y generalmente pues puede aparecer más grande, más pequeño. Se ha generado entonces una imagen real. Cuando nosotros tenemos esto, decimos que la distancia del objeto a la lente se llama P. La vamos a denominar como P. La distancia de la lente a la imagen se llama Q. Vamos a llamar este es el objeto y esta es la imagen. Se dice entonces que la imagen aquí es una imagen real. Por el hecho de estar volteada se dice que es una imagen invertida. Vamos a llamar que esta es la altura del objeto. Vamos a llamar altura del objeto. Y esta es la altura de la imagen. Cuando una imagen está aumentada, pues se dice que tenemos un aumento en la imagen. Y cuando la imagen es más pequeña, pues tenemos una reducción de la imagen. Sin embargo, nosotros también podemos tener imágenes virtuales. Una imagen virtual se genera cuando tenemos la idea de que estamos viendo algo diferente a lo que de forma diferente a lo que se está reflejando. Por ejemplo, nosotros podríamos tener aquí un objeto a través de una lupa. Se me ocurre una lupa y nosotros vamos a notar que
pareciera que ese objeto es más grande, lo cual no es cierto. Lo que nosotros estamos viendo es una imagen virtual generada por la refracción de la luz que parece que aumenta la imagen. Nosotros estamos viendo un aumento en la porción o de la luz que incide sobre el objeto a través de la lente. Entonces se genera una imagen virtual cuando la imagen se encuentra exactamente del mismo lado que el objeto. Es decir, como que la luz se reflejara y nos da la idea de que nosotros estuviéramos viendo un reflejo. A ese reflejo se le conoce como una imagen virtual. Al tener una imagen virtual, la mayoría de veces, pues posiblemente vamos a tener una imagen derecha, es decir, una imagen que está situada en la misma posición que el objeto. Vamos a decir que esta imagen entonces es una imagen derecha, pero al estar del mismo lado de la lente, decimos que es una imagen virtual. Igual que antes, esto se llama P y esto se llama Q. Solamente que esto es una imagen virtual. Generalmente decimos que el objeto se encuentra delante de la lente y la imagen se encuentra detrás de la lente. En este caso, pues nosotros tenemos el objeto delante de la lente y la imagen también delante de la lente, ¿sí? Solo que es una imagen virtual. La misma idea de antes, esto se llama altura del objeto y esto se conoce como altura de la imagen. La relación de aumento o de disminución se llama aumento y se representa con la letra M, que no es nada más que la división entre el negativo de la distancia a la imagen y la distancia al objeto. Dependiendo si Q, es decir, la distancia a la que está la imagen, es negativa o es positiva, este resultado puede ser positivo o negativo. Si este resultado es positivo, es decir, es mayor que 0, nosotros tenemos una imagen derecha. Y si m es menor que 0, tenemos una imagen invertida. En resumen, entonces, en estos cálculos nosotros llamamos P a la distancia que hay del objeto a la lente, Q a la distancia que hay de la imagen a la lente. Q va a ser positivo cuando tengamos una imagen real, Q va a ser negativo cuando tengamos una imagen virtual. M es la relación de aumento o de reducción de la imagen y se relaciona entre la división de la distancia de la lente a la imagen y la distancia del objeto a la lente. Si esta relación es positiva, entonces yo digo que la imagen es derecha. Si esta relación es negativa, yo digo que la imagen está invertida. Generalmente, las lentes convergentes, que son aquellas que son biconvexas, generan imágenes reales. Y las lentes divergentes, que generalmente son las bicóncavas, generan imágenes virtuales. Muy bien, apliquemos entonces lo que acabamos de ver a nuestro primer ejemplo. Este ejemplo dice así: determina la naturaleza, posición y aumento lineal de la imagen formada por una lente convergente de distancia focal 100 centímetros, cuando la distancia del objeto a la lente es 150 centímetros y 75 centímetros. Vamos a dibujar entonces una lente convergente. Las lentes convergentes generalmente son aquellas lentes que son convexas en sus superficies. Entonces voy a llamar a esta lente una lente biconvexa, que me va a generar una imagen real. Bueno, más o menos. La lente tiene una distancia focal de 100 centímetros. Entonces a eso lo llamamos foco o distancia focal F y un valor positivo de 100 centímetros. Necesitamos determinar la naturaleza, es decir, si la imagen es real o la imagen es virtual. Necesitamos saber la posición, es decir, si está derecha o invertida, y el aumento lineal, es decir, cuánto más grande o cuánto más pequeño es la imagen respecto a la altura del objeto.
cuando el objeto se encuentra a 150 centímetros. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos aquí un objeto que se encuentra a 150 centímetros primeramente. Entonces voy a llamar a esto, dijimos, la distancia P. Esta distancia P es la distancia del objeto a la lente. Para nuestro primer inciso vamos a suponer que P tiene una distancia de 150 centímetros. Para determinar entonces a qué distancia está Q, utilizamos la ecuación de la lente. La ecuación de la lente me dice que el inverso de la distancia al objeto más el inverso de la distancia a la imagen siempre va a ser igual al inverso del foco. Esta ecuación relaciona entonces la distancia al objeto, la distancia a la imagen, medido desde la lente, y la distancia focal. Encontremos entonces el valor de la distancia de la imagen. Para eso entonces vamos a escribir aquí 1 partido P, que según el problema es 150 centímetros, más 1 partido Q, es igual a 1 partido F, siendo F el foco, que según el problema es 100. Entonces en este caso aquí me queda 100 centímetros, vamos a omitir las unidades, y ahora esta expresión que está positiva pasa al otro lado de forma negativa. Por lo tanto aquí me queda 1 sobre Q es igual a 1 sobre 100 menos 1 sobre 150. Por lo tanto aquí podemos restar 1 sobre 100 menos 1 sobre 150 me da 1 sobre 300, entonces aquí escribo 1 sobre Q es igual a 1 sobre 300. Para encontrar el valor de Q invertimos ambos lados, es decir, lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. Aquí me queda entonces Q dividido 1, ese no se pone, y me queda 300 dividido 1 o simplemente 300, que son centímetros. Eso significa que la imagen, al salirme esto positivo, tenemos una imagen real que se encuentra a 300 centímetros detrás de la lente, ¿sí? Aquí tenemos la imagen. Entonces ya sé que es una imagen real. Entonces tengo aquí la naturaleza, es una imagen real. La posición está a 300 centímetros de la lente y vamos a determinar el aumento lineal. El aumento lineal, entonces, M, dijimos que es el negativo de Q dividido P. En este caso Q es 300 y P tiene valor de 150. 150, bueno, 300 dividido 150 me da 2, y entonces me queda menos 2. Al ser menos 2 significa que es una imagen que se encuentra invertida, y al ser 2 me indica que es el doble del tamaño que la imagen, que el tamaño del objeto. Entonces, en resumen, podemos escribir aquí que tenemos una imagen virtual, real, ¿sí? La imagen real, porque aquí tenemos Q positivo, que se encuentra detrás de la lente, recordemos que consideramos que delante de la lente es donde está el objeto y detrás es donde va a resultar la imagen. Detrás de la lente, a 300 centímetros, es una imagen invertida porque M salió negativo, del doble tamaño. Y así hemos resuelto entonces nuestro primer problema. Nuestro siguiente problema dice así: determina la naturaleza en qué dos posiciones se puede situar un objeto con respecto a una lente de distancia focal 4 centímetros positivo para que la imagen resulte 8 veces mayor que el objeto. El problema me proporciona dos datos entonces. Me proporciona la distancia focal de la lente, que en este caso es 4 centímetros. Me dice que queremos que el objeto sea 8 veces mayor. Entonces yo sé que M va a ser 8. Pero recordemos algo importante. Dijimos que la imagen podría ser derecha o podría ser invertida dependiendo del signo. Eso el problema no me lo dice. Entonces yo tengo la seguridad de que M puede ser 8 o M puede ser menos 8.
Solo queremos que sea 8 veces el tamaño. Puede ser derecha o puede ser invertida. Es decir, puede estar derecha o al revés. Y el problema quiere en que veamos dónde debe estar el objeto. Eso es lo que pide. No me dan dónde está la imagen. Muy bien, entonces, tengo dos posibles situaciones para M, que sea positivo o que sea negativo. Para poder verificar bien, entonces, cuál de las dos vamos a utilizar, vamos a considerar primero una condición y luego la otra. Entonces consideremos inicialmente que M es igual a 8 positivo. Recordemos que M dijimos que se calcula como menos Q dividido P. En esta situación entonces podemos pasar P al otro lado a multiplicar y me quedaría que 8P es igual a menos Q. Pasando este signo negativo al otro lado, me queda entonces que menos 8P es igual a Q. Ahora, si yo sé que 8P negativo es igual a Q, entonces en la ecuación de la lente yo puedo escribir 1 dividido P más 1 dividido Q es igual a 1 dividido F. Como F sí lo conozco, porque sé que es 4 centímetros, pues entonces puedo hacer algo por acá. Voy a escribir 1 partido P más 1 partido Q. Pero el problema me dice que Q resultó ser menos 8P. Entonces en vez de Q voy a escribir menos 8P. Esto es igual a 1 partido F. Y F es 4. Entonces me queda 1 partido 4. Noten entonces que ahora tengo una ecuación, ¿sí?, que tiene como incógnita P. Vamos a sumar estas expresiones sacando nuestro denominador común. El denominador común es 8P. Entonces recordemos 8P dividido P es 8. Por 1 me da 8. Noten que por favor que más por menos es menos. Entonces aquí voy a colocar el signo menos. 8P dividido 8P es 1. Por 1 es 1. Entonces aquí me queda 1. Y esto es igual a 1/4. 8 menos 1 es 7, y aquí me queda entonces 7 dividido 8P, y esto es igual a 1/4. Vamos a simplificar un poco ahora. Esta P que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, y este 4 que divide pasa al otro lado a multiplicar, quedándome entonces aquí 7 multiplicado por 4 dividido 8 igual a 1 por P, pues que es simplemente P. Entonces multipliquemos 7 por 4. No es cierto. Aquí 7 por 4. Vamos a ver. Ahí está. 7 por 4 dividido 8. Me da como resultado 7 medios. Que en resultado ya decimal, pues me dice que P debe ser 3.5 centímetros. Eso significa que P debe estar a 3.5 centímetros de la lente para que la imagen sea derecha, sea una imagen derecha, que sea 8 veces más grande, ¿verdad? Ahora consideremos el siguiente caso. Consideremos que la imagen resultó ser invertida, es decir, menos 8. Nuevamente recordemos que M se calcula como menos Q dividido P. Por lo tanto, al P al pasar al otro lado me queda menos 8P igual a menos Q. Si pasamos este signo al otro lado, se pasa a multiplicar con el que ya está y menos por menos me da más, quedándome entonces que 8P es igual a Q. Repetimos los procedimientos y aquí me va a quedar en la ecuación de la lente 1 partido P más 1 partido Q igual a 1 partido F. 1 partido P más 1 partido Q, siendo Q 8P, me quedaría 1 partido 8P es igual a 1 partido F, que dijimos que es 4. Repetimos procedimientos y ya vimos que entonces que nuestro denominador común aquí es 8P. Y entonces 8P dividido P me da 8, por 1 es 8. Más 8P dividido 8P es 1 por 1, me da 1. Esto es igual a 1/4. 8 más 1 es 9, y entonces obtengo 9 dividido 8P. Y esto es igual a 1/4. Repito procedimientos. P pasa a multiplicar, 4 pasa a multiplicar. Entonces aquí me queda 9 por 4 dividido 8. Eso es igual a P por 1, que es P. Veamos cuánto me da esta multiplicación. Entonces aquí tengo 9 por 4.
9 por 4, ahora sí, dividido 8, y esto me da como resultado 4.5. Por lo tanto, P tiene que estar a 4.5 centímetros. Eso significa que si nosotros posicionamos el objeto a una distancia de 3.5 centímetros o una distancia de 4.5 centímetros, lograremos que la imagen sea 8 veces mayor. En una posición la imagen va a estar derecha y en la otra vamos a tener una imagen invertida. Nuestro siguiente ejemplo dice así. Determinar la naturaleza y distancia focal de una lente para que las dimensiones de la imagen de un objeto situado a 9 centímetros delante de ella sean los 2/3 del objeto. Por favor, quiero que noten un elemento bien importante aquí. Dice que la imagen de un objeto situado a 9 centímetros delante de ella, es decir, delante de la lente. Recordarán que mencionamos que cuando nosotros tenemos una lente, que puede ser convergente, divergente, biconvexa, convexa, no importa, mencionamos que delante es en la ubicación del objeto. Por lo tanto, si yo coloco aquí un objeto y digo, o el problema más bien, me dice que la imagen se necesita delante de ella, significa entonces que la imagen va a ser virtual. Por lo tanto, al ser una imagen virtual, yo tengo la seguridad de que Q debe ser negativo. Son elementos importantes que debemos tomar para analizar lentes acá. Entonces, supongamos que la imagen es esta. Entonces, aquí yo tengo la seguridad de que Q debe ser menos 9 centímetros. La distancia focal, ¿sí?, debe ser lo que yo necesito encontrar. Determinar la naturaleza y distancia focal de una lente. Bueno, y me dan otro elemento. Las dimensiones de la imagen sean 2/3 de la del objeto. Es decir, recordemos que M es lo que aumenta o disminuye. Aquí me va a quedar entonces 2/3. También tenemos que tomar algo en cuenta. Recordemos que el aumento se calcula como menos Q dividido P, siendo Q la distancia focal, perdón, la distancia a la imagen y P la distancia al objeto. En este caso P no lo conozco, pero lo podemos calcular fácilmente. ¿Cómo? Porque si P aquí está dividiendo, pues pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, aquí me quedaría 2/3 de P es igual a menos Q, ¿verdad? Creo que estoy confundido, ustedes me van a disculpar. Aquí dice las dimensiones de la imagen de un objeto situado a 9 centímetros. Es decir, el objeto está situado a 9 centímetros. Perdonen mi confusión aquí. El objeto está situado a 9 centímetros y 9 centímetros. Y sé que Q tiene que ser negativo. Menos algo. ¿Sí? No sé cuánto es. Entonces aquí me di cuenta que estaba fallando porque el problema me está dando el valor de P. Entonces P, según el problema, es 9 centímetros. Entonces aquí me va a quedar 2/3 de P, que son 9 centímetros. Y eso es igual a menos Q. Noten que el problema me está dando de una vez que Q es negativo. Entonces 2 por 9 es 18 y 18 dividido 3 me da 6. 6 centímetros es igual a menos Q. Pasamos ese negativo al otro lado y me queda entonces que Q es realmente menos 6 centímetros. Aquí tengo ya el valor de la distancia focal, ¿verdad? Dándome de una vez que la imagen es virtual. Ahora, necesitamos la distancia focal. La distancia focal la obtenemos utilizando la ecuación de la lente. 1 partido P más 1 partido Q es igual a 1 partido F. P ya lo calculamos. No, perdón. P, el problema me lo proporciona 9. Uy. Ahí está. Y Q es lo que acabamos de calcular. Menos 6. Esto es igual a 1 partido F. Entonces vamos a realizar la operación 1 partido 9 menos 1 partido 6. Vean que este menos surge de más por menos. Este resultado me da, pues vamos a ponerlo así en fracción, menos un 18avo. Esto es igual a 1 partido F. Recordemos que esto, para poder obtenerlo,
el resultado final, únicamente necesitamos invertir. Lo que está arriba pasa abajo y lo de abajo pasa arriba. Por lo tanto, me queda que menos 18 es igual a F. ¿Menos 18 qué? Menos 18 centímetros. Entonces voy a escribir aquí que el foco es igual a menos 18 centímetros. Entonces debemos tener un foco de menos 18 centímetros. Es decir, tenemos aquí una lente que es divergente. La imagen va a ser una imagen virtual, ¿sí? Ubicada a 6 centímetros delante de la lente. Y ahí tenemos los elementos importantes. Entonces voy a escribir aquí que es una imagen virtual que está a 6 centímetros delante de la lente. Y así hemos terminado entonces nuestro problema. Nuestro siguiente problema dice así: determinar la imagen de un objeto de 10 centímetros de altura situado a una distancia de una lente divergente de distancia focal menos 7 centímetros de 28 centímetros. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos aquí una lente divergente. Entonces voy a dibujar una lente divergente. Una lente divergente generalmente es una lente que es bicóncava. Ahí está, tenemos aquí nuestra lente. Tenemos que determinar la imagen de un objeto de 10 centímetros. Entonces la altura del objeto es 10 centímetros. Entonces voy a colocar aquí, voy a suponer que este es mi objeto cuya altura es 10 centímetros. 10 centímetros de altura, situado a una distancia de una lente divergente de menos 7 centímetros de 28 centímetros. Es decir, la distancia del objeto a la lente es 28 centímetros. Y la lente tiene un foco o una distancia focal de menos 7 centímetros. Ahí tenemos entonces el problema y necesitamos la imagen. Sí, determinar la imagen. Al parecer, pues queremos saber cómo es la imagen. Si es invertida, si es derecha, si es real, si es virtual, qué tan grande es, ¿verdad? Todos los elementos de la imagen. También, como dato importante, pues recordemos que el foco no es más que el punto donde se concentran todos los rayos de luz cuando inciden esta luz sobre la lente. Entonces determinemos los datos para calcular cuánto vale Q. Entonces uso la ecuación de la lente 1 partido P más 1 partido Q es igual a 1 partido F. En este caso P es 28. Aquí me queda entonces 1 partido 28 más 1 partido Q, que es lo que quiero saber. Y esto es igual a 1 partido F, que equivale a menos 7. Entonces, pues me toca simplificar. Este 1 partido 28 lo paso al otro lado negativo. Y me queda aquí 1 partido Q es igual a 1 partido menos 7 menos 1 partido 28. Ingresamos estos datos a nuestra calculadora. Menos un séptimo, otra vez, menos un séptimo, menos un 28. Me da como resultado menos 5,28. Entonces aquí tenemos que 1 sobre Q es igual a menos 5,28. Recuerden que para poder encontrar esto debemos invertir ambos lados. Entonces Q pasa arriba, 1 pasa abajo, y aquí me queda 28 quintos negativo. Pues, ¿cuánto es 28 quintos? Pues aproximemos. Menos 28 quintos es menos 5,6. Entonces, menos 5,6 centímetros. ¿Qué significa este menos 5,6? Pues que tenemos una imagen virtual. Imagen virtual.
que se encuentra delante de la lente, por supuesto, a 5.6 de la lente. A 5.6 centímetros delante de la lente. Delante de la lente. Y la imagen es virtual. Veamos si esta derecha esta es más grande o es más pequeña. Para eso entonces calculamos el aumento lineal m, que se calcula como menos q dividido p. En este caso menos q ya vimos que es 5.6, negativo, y p, al principio el problema me lo proporciona, es 28. Entonces 28, vean de que menos por menos me da más, y entonces sería 5.6 dividido 28, me da el resultado de 0.2. 0.2. Entonces, al ser esto positivo, tenemos una imagen derecha más pequeña que el objeto con una relación de 0.2. Entonces vamos a escribir aquí que es una imagen derecha 0.2 veces. No es cierto. Vamos a poner algo aquí. Porque conozco la altura del objeto, ¿no? La altura del objeto es 10 centímetros. 0.2 me indica por cuánto tengo que multiplicar la altura del objeto para calcular la altura de la imagen. Entonces yo puedo escribir aquí que la altura de la imagen pues sería simplemente la altura del objeto multiplicado por este aumento lineal. Es decir, la altura de la imagen sería la altura del objeto, que es 10 centímetros, multiplicado por 0.2. Si usamos una calculadora para multiplicar 10 por 0.2, obtenemos que la altura de la imagen sería de 2 centímetros. Entonces ahora sí, ya puedo decir aquí que la imagen es derecha con altura de 2 centímetros. Y así hemos encontrado entonces las características de la imagen para este problema. Nuestro siguiente problema dice así: hallar la distancia focal de una lente que proporciona una imagen derecha y situada a 10 centímetros delante de la lente de un objeto a una distancia de la lente de, pues nos dan dos incisos, 200 centímetros y b muy grande. Muy bien, entonces tenemos que considerar dos elementos. Por favor, recordemos el elemento importante para estos problemas: que se encuentre delante de ella. Es decir, la imagen, vean, la imagen tiene que estar delante. Al ser la imagen delante significa obligatoriamente que es una imagen virtual. Entonces yo tengo la seguridad de que Q es menos 10 centímetros. No tengo nada más. El problema quiere que haya el foco. Y me dicen que, vamos a ver, está de un objeto a una distancia de la lente de 200 centímetros. Entonces voy a poner aquí que P es 200 centímetros. Y piden que hallemos el foco. Por favor, noten que este signo negativo lo obtuve al saber que la imagen se encuentra delante de la lente. La imagen, ¿vean? Una imagen derecha y situada a 10 centímetros delante de la lente. Entonces, aquí me va a quedar la ecuación de la lente: 1 partido P más 1 partido Q es igual a 1 partido F. En este caso, pues me queda 1 partido P. P es 200 menos 1 partido Q, más 1 partido Q, que es menos 10, y eso es el valor del foco, o la distancia focal. Entonces aquí podemos usar la calculadora de una vez: 1 partido 200 menos 1 partido 10. Me da como resultado menos 0.095. Pongámoslo en fracción, obtenemos menos 19 dividido 200. Esto es igual a 1 partido F. Invertimos ambos lados, es decir, menos 200 ahora dividido 19 es igual a F. Entonces aquí invertimos en la calculadora y me queda ya aproximado que F tiene un valor de menos 10.53 centímetros, y por lo tanto la distancia focal debe ser de 10.53 centímetros negativo. Solo vamos a ver. Ahí está. Esto sería para el inciso A.
Para el inciso B, el problema me dice que la distancia del objeto a la lente es muy grande. ¿A qué se refiere con muy grande? Pues vamos a analizar esto. Para este inciso B, queremos que Q siga siendo lo mismo, menos 10 centímetros. ¿Será menos 10? Sí. Y que P sea muy grande. Entonces voy a escribir aquí un número muy grande. Pues es un número muy grande, es un número infinito. Y queremos calcular el valor de F. Entonces la ecuación de la lente me queda 1 dividido P más 1 dividido Q es igual a 1 dividido F, siendo P infinito, es decir, 1 dividido infinito, más 1 dividido Q, que es menos 10, eso es igual a 1 partido F, que es el foco que necesito. Ahora, esta es un símbolo, una expresión matemática que nos da la idea de que, que nos intenta explicar un número o dar un número cuyo resultado se obtiene cuando dividimos 1 entre una cantidad muy grande. 1 dividido una cantidad muy grande, ¿qué pasaría? Pues, ¿qué tan grande? Pues, por ejemplo, 1 dividido 1 millón. 1 dividido 1 millón en decimales de 0.0001. Y si le agregamos más ceros, otros dos ceros, el resultado es 0.0001. Es decir, mientras más grande sea este número, el resultado total va a ser más pequeño. Eso significa que nosotros podemos hacer que esto sea tan insignificante que lo podríamos decir, y podríamos afirmar que es casi cero. Casi cero, nunca va a ser cero, pero casi cero. Dándome entonces aquí que me queda menos 1 dividido 10 igual a 1 dividido F. Si invertimos ambos lados, aquí me queda que menos 10 es igual a F. Y así he calculado el valor del foco para cuando tengamos un objeto a una distancia infinita. Me queda de menos 10 centímetros. Y así hemos resuelto entonces nuestro problema. Nuestro siguiente problema dice así. Un objeto luminoso se halla a una distancia de 12.5 metros de una pantalla. Calcular la posición y la distancia focal de una lente para obtener una imagen sobre la pantalla con un aumento lineal de 24. El problema me está diciendo que tenemos algo así. Tenemos un objeto luminoso. Vamos a pensar que aquí que es un pequeño foco. Y tenemos una pantalla en donde queremos reflejar esto. Más o menos la idea de un proyector. Un proyector funciona de esta manera. Un objeto luminoso hace que la luz atraviese una cinta y podamos ver la imagen. La idea sería aquí que nosotros vamos a tener entonces una lente que genere una imagen real. Entonces, generalmente estas lentes son lentes convergentes. Ahí está. Una característica importante de las lentes convergentes es que las imágenes van a salir invertidas. Eso significa que M debe ser negativo. El problema quiere que sea 24 veces la imagen, entonces menos 24. También debemos recordar que el aumento lineal se calcula como la división entre Q y P, o la razón entre Q y P de manera negativa. De esta manera, entonces, yo puedo pasar este P a multiplicar al otro lado, y aquí obtendría que menos 24 por P es igual a menos Q. O quitando este signo, ¿verdad? Pasando el signo al otro lado, menos por menos me da más, me queda que 24P es equivalente a Q. Estos datos son importantes porque observen que el problema no me proporciona cuál es la distancia del objeto del objeto luminoso a la lente, que llamamos P, ni del objeto luminoso hacia la pantalla, que vamos a llamar Q. Pero tenemos la seguridad de que si sumo P más Q, esto debe ser 12.5 metros. ¿Por qué? Porque el problema me dice que la distancia entre el objeto luminoso y la pantalla es de 12.5 metros. Ahora, por favor, noten que Q vale 24P. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que P más Q, pero Q es 24P, es 12.5. Noten que ahora la ayuda de esto me permite tener entonces una sola ecuación con una incógnita. P más 24P es 25P. Esto es igual a 12.5. Por lo tanto, aquí tendría P igual a 12.5 dividido 25,
12.5 dividido 25, veamos si lo hacemos aquí en nuestra calculadora. 12.5 dividido 25, tenemos un valor de 0.5. Eso significa que P tiene un valor de 0.5 metros. Es decir, la distancia del objeto a la lente es de 0.5 metros. El problema quiere que calcule la posición y la distancia focal de una lente, es decir, dónde está ubicada. Pues resulta que esta lente está ubicada a 0.5 metros de nuestro objeto luminoso, es decir, aquí prácticamente ya sabemos dónde está ubicada. Lo que el problema también me dice es que debo calcular la distancia focal de la lente. Para esto entonces ya utilizamos la ecuación de la lente. 1 dividido P más 1 dividido Q es igual a 1 dividido F. A pesar de que ya calculé P, no tengo el valor de Q. ¿Cómo puedo calcularlo? Pues bien fácil. Porque aquí esta ecuación me dice que Q vale 24 veces por P. Entonces como P es 0.5, entonces 24 por 0.5 resulta ser 12. Por lo tanto, Q vale 12. Y tiene sentido, porque la distancia entre foco y pantalla es 12.5. Entonces, esta distancia es 0.5 y esta distancia debe ser 12, entonces, para que tengamos la distancia total de 12.5. Aquí entonces yo puedo escribir 1 dividido P, que P es 0.5, más Q, que ya vimos que es 1 dividido 12. Esto es igual a 1 dividido F. Sumemos entonces en nuestra calculadora 1 dividido 0.5 más 1 dividido 12. Y esto me da en fracción 25 doceavos. 25 doceavos. Esto es igual a 1 dividido F. Recuérdense que para calcularlo, pues invertimos ambos lados. Entonces 12 dividido 25 no es más que F. Y F, pues si invertimos aquí en nuestra calculadora también, obtenemos 12.25, que aproximadamente es 0.48. Entonces aquí me queda 0.48 metros. Es la distancia focal. Concluimos entonces que la lente debe estar, vamos a escribirlo como respuesta, la lente debe estar a 0.5 metros del objeto luminoso, con una lente, con una distancia focal de 0.48 metros. Y así hemos resuelto entonces nuestro problema. Para nuestro siguiente problema tenemos esto. Una lente plano cóncava tiene una superficie esférica de 12 centímetros de radio y una distancia focal de menos 22 centímetros. Hallar el índice de refracción de dicha lente. Cuando el problema me está hablando de una lente plano cóncavo, siempre se va a referir a las superficies de esta medidas desde la izquierda a la derecha. Es decir, del lado izquierdo vamos a tener una lente plana y del lado derecho vamos a tener una lente cóncava. Entonces vamos a dibujarla. Plano cóncavo, entonces tenemos una lente aquí plana. Y luego una superficie cóncava. Vamos a corregir esto para hacerlo bien. Cóncavo se refiere a cómo lo vemos, ¿verdad? Entonces, plano cóncavo sería una lente más o menos así. Ahí está. Eso sería una lente plano cóncavo. Ahora, el problema me dice que esta superficie tiene una superficie esférica de 12 centímetros. Entonces vamos a considerar aquí que nuestro radio es 12 centímetros. Y una distancia focal de menos 22 centímetros. Algo que debemos considerar cuando tenemos superficies de una lente que tiene dos diferentes elementos y necesitamos calcular ciertos elementos, tenemos que considerar que el plano se va a tomar que radio es infinito, es decir, es un valor muy grande, tan grande como ustedes puedan imaginarse. La distancia focal de esta lente es de menos 22.2 centímetros, indicando entonces que las imágenes que se generan aquí son divergentes.
hallar el índice de refracción de dicha lente. Me piden el índice de refracción, es decir, n. Para poder utilizar esto, nosotros tenemos que aplicar ahora una ecuación que se conoce como la ecuación de fabricante de lentes. La ecuación del fabricante de lentes es una ecuación que se utiliza cuando nosotros tenemos una lente que utiliza dos diferentes superficies y relaciona el índice de refracción. Ciertos elementos que hay que tomar en cuenta. La ecuación de lentes, de fabricante de lentes, es 1 dividido f es igual a n menos 1 multiplicado por 1 dividido el radio 1 menos 1 dividido el radio 2. Debemos tomar en cuenta ciertos elementos. Este radio 1 siempre va a ser el que se encuentra a la izquierda. Este radio 2 siempre va a ser el que se encuentra a la derecha para usar esta ecuación. Los radios pueden ser positivos o negativos dependiendo de dónde está la curvatura y dónde está el centro de esa curvatura y la superficie. Bueno, miremos pues. Cuando el centro de la curvatura se encuentra a la derecha de la superficie, bueno, esto es importante. Si nosotros dibujáramos aquí una circunferencia que representa esto, pues resulta que el centro de nuestra curvatura está, es decir, el centro de este radio está realmente a la derecha de la superficie. Por lo tanto, podemos considerar que este lente va a ser con radio positivo. Estamos con un radio positivo. Si tuviéramos, por ejemplo, una lente aquí convexa, una superficie aquí convexa, entonces nos quedaría que el centro se encuentra a la izquierda de la superficie, entonces tendríamos un radio negativo. Eso es importante tomar en cuenta. Vamos a practicarlo en un ejercicio posterior también. En este caso, entonces, aquí me quedaría, como lo que necesitamos o lo que el problema requiere es el índice de refracción, voy a escribir aquí que 1 dividido f, el problema me da el valor de f, que es de menos 22.2. menos 22.2. Esto es igual a n, que no sé cuánto vale, menos 1, multiplicado por 1 dividido el radio 1. Dijimos que el radio 1 es infinito, es un radio muy grande. Menos 1 dividido el radio 2, que resultó ser de 12 positivo. Ahora, debemos recordar que cuando tenemos una cantidad dividido algo muy muy grande, esta expresión pues es tan pequeña, casi cero, que se puede considerar insignificante. Entonces decimos que esto es casi cero. Y la ecuación entonces se transforma ahora a menos 1 dividido 22.2 igual a n menos 1 multiplicado por menos 1/12. Pasamos este menos 1/12 que multiplica al otro lado a dividir. Por lo tanto me queda aquí la expresión menos 1 dividido 22.2 dividido menos 1/12. Esto es igual a n menos 1. Veamos cuánto es el resultado de hacer esta división. Vamos a escribir aquí menos 1 dividido 22.2 y en el denominador menos 1/12. Este resultado me da positivo y me da el resultado de 20/37. Vamos a ver, 20 dividido 37. Esto es igual a n menos 1. Por último, este menos 1 lo pasamos al otro lado a sumar, quedándome entonces 20/37 más 1 igual a n. Ahora sí vamos a redondear. Entonces 20/37 más 1. Veamos cuánto es esto redondeado y me da de 1.54. Y allí tenemos entonces el índice de refracción que el problema me estaba solicitando. Para nuestro siguiente problema tenemos algo muy parecido al anterior. Tenemos que los radios de curvatura de una lente convexo-cóncava son de 3 y 4 centímetros respectivamente. El índice de refracción de la lente es igual a 1.6. Determinar la distancia focal y B, el aumento lineal de una imagen cuando el objeto está situado a 28 centímetros de la lente. Vamos a dibujar entonces una lente que es convexo-cóncavo. Convexo, cuando nosotros miramos una superficie convexa, es cuando nosotros la miramos curviada hacia nosotros.
Es decir, voy a intentar expresar aquí esto. Tenemos aquí la lente. Convexo. Esta es una superficie convexa. Si nosotros estuviéramos situados frente a esta lente, nosotros veríamos que la superficie es convexa. Y del otro lado, veríamos que la lente es cóncava. Entonces voy a dibujar aquí esta superficie cóncava. Si nosotros estuviéramos situados detrás de la lente, pues veríamos que esta superficie es cóncava. Entonces, el problema me indica que los radios son de 3 y 4 centímetros. Entonces este radio es de 3 centímetros y este de aquí es de 4 centímetros. Siempre el radio número 1 es el que se encuentra a la izquierda y el 2 es el de la derecha. Para poder determinar si estos radios son positivos o negativos, necesitamos visualizar dónde se encuentra el centro de la curvatura que representa cada uno de esos radios. Si colocamos un círculo aquí que representa la curvatura de esa lente, entonces nos damos cuenta que el centro se encuentra a la derecha de la superficie. Siempre que tengamos su centro a la derecha de la superficie, entonces garantizamos que el radio es positivo. Positivo. Para esta otra lente, vean, tenemos que su centro se encuentra también a la derecha de la superficie. Siempre que tengamos entonces la superficie, el centro a la derecha de la superficie, entonces consideramos que es positivo. El problema necesita que calculemos la distancia focal. F es nuestra incógnita, siendo n el índice de refracción que el problema me indica que es igual a 1.6. La ecuación de fabricante de lentes que relaciona las lentes con los índices de refracción es 1 dividido f es igual a n menos 1 multiplicado por 1 dividido el radio 1 menos 1 dividido el radio 2. Entonces esta expresión me queda 1 dividido f es igual a n, siendo n el índice de refracción, 1.6 menos 1, multiplicado por 1 dividido el radio 1, que ya vimos que es de 3 centímetros, menos 1 dividido 4 centímetros. Como todo está en centímetros, pues nuestro resultado de f va a estar dado en centímetros. Ingresamos esto en nuestra calculadora. Vamos a escribir 1.6 menos 1. Oh, ¿qué pasó acá? Otra vez. 1.6 menos 1 multiplicado por 1/3 menos 1/4. Simplificamos esto y me da un 20avo, es decir, aquí 1 dividido f es igual a 1 dividido 20. Invertimos ambos lados y aquí me queda que f es igual a 20 centímetros. Aquí tenemos entonces el valor del foco de esa lente. El problema ahora quiere que determinemos el aumento lineal. Recordemos que el aumento lineal es la relación negativa entre Q y P, siendo Q la distancia de la imagen y P la distancia del objeto. No conozco la distancia de la imagen, pero el problema me dice que el objeto está situado a 28 centímetros de la lente. Ese es el valor de P. Conozco entonces que P es 28 centímetros. Me falta calcular entonces el valor de Q. Para eso utilizamos la ecuación de la lente. 1 dividido P más 1 dividido Q es igual a 1 dividido F. Siendo P 28, entonces obtenemos 1 sobre 28 más 1 sobre Q, que no conozco, igual a 1 sobre F, que lo acabo de calcular, que resultó ser 20. Por lo tanto, aquí 1 dividido Q será 1 dividido 20 menos 1 dividido 28. Entonces, simplifiquemos esto. Un 20avo, ¿no? Otra vez, a ver, un 20avo, ahí está, menos 1 sobre 28, me da un valor de 1 sobre 70. Es decir, aquí 1 sobre Q es 1 sobre 70. Por lo tanto, al invertir ambos lados, me queda que Q es 70 centímetros. Con esto puedo hallar entonces el aumento lineal. M, que es el aumento lineal, sería menos Q, que me salió de 70 centímetros, dividido P, que es de 28 centímetros. Entonces, si dividimos esto, 70 dividido 28, me da como resultado 5 medios o 2.5, menos 2.5.
Esto significa que la imagen que se ha generado es 2.5 veces el tamaño del objeto. Al ser negativo significa que la imagen está invertida. Y así hemos calculado entonces los elementos que el problema me estaba pidiendo. Nuestro siguiente problema dice así. Una lupa se ha colocado a 40 milímetros de un espécimen que produce una imagen no invertida del doble tamaño del objeto. ¿Cuál es la longitud focal de la lente? El problema me está proporcionando ciertos datos. Debemos aprender que una lupa es una lente que tiene dos superficies que son convexas. Es una lente biconvexa. Entonces, vamos a dibujar aquí esto. Vean que el problema me dice cuál es la longitud focal. Entonces voy a dibujar aquí una superficie convexa y otra superficie convexa. Esto es una lupa. Una lupa funciona de esa manera. Se ha colocado a 40 milímetros de un espécimen. Entonces vamos a dibujar aquí un objeto que nosotros estamos ampliando con ayuda de la lupa. Supongamos que queremos ampliar esto. La imagen que se va a generar es una imagen virtual, es decir, vamos a crear una imagen que se supone que es más grande, pero realmente es la luz que está atravesando, la parte de la luz del objeto que atraviesa únicamente la lupa y nos da la idea de que está más grande. Entonces, vamos a ver. Se supone que esta distancia es de 40 centímetros. No, 40 milímetros, perdón, 40 milímetros. Queremos la longitud focal de la lente F. Sabiendo que se produce una imagen no invertida del doble tamaño del objeto. Esto me está indicando que M es una imagen no invertida, o sea, positiva, del doble de tamaño, 2. Recordemos que el aumento se calcula como la división entre Q y P. Por lo tanto, si P pasa a multiplicar, me queda que 2P es igual a menos Q. O lo que es igual, menos 2P es igual a Q. Como el problema requiere que calculemos la longitud focal, utilicemos la ecuación de la lente. 1 dividido P más 1 dividido Q es igual a 1 dividido F. Entonces aquí escribiré 1 dividido P. P dijimos que es la distancia del objeto a la lente, en este caso 40. Entonces aquí escribiré 40. Más 1 dividido Q. Bueno, Q no lo he calculado. Q es menos 2 veces P. Como P vale 40, entonces menos 2 por 40 es 80 negativo. Eso es el valor de Q. Entonces aquí me queda menos 80 y eso es igual al valor de la longitud focal. Entonces hagamos esto en nuestra calculadora. 1 sobre 40 menos 1 sobre 80 me da como resultado en fracción 1 sobre 80 positivo. Esto es igual a 1 sobre F. Por lo tanto, al invertir ambos lados, me queda que F es 80 milímetros, porque estamos trabajando todo en milímetros. Así hemos calculado entonces la longitud focal para esta lupa. Nuestro siguiente problema dice así. El radio de cada una de las caras de una lente biconvexa es de 8 centímetros. Hallar su distancia focal en el aire y cuando se introduce en el agua. El índice de refracción del vidrio es de 1.5 y del agua es de 1.33. A ver, vamos a tomar en cuenta ciertos elementos importantes. Tenemos aquí una lente biconvexa, entonces dibujaré una lente biconvexa que tiene una superficie convexa de un lado y tiene una superficie convexa del otro lado. Ahí está nuestra lente biconvexa. Como el problema intenta relacionar índices de refracción, entonces necesitamos utilizar la ecuación del fabricante de lentes. Para esto necesitamos los radios. El problema me dice que cada uno de los radios es de 8 centímetros. Entonces sé que el radio número 1 es de 8 centímetros y el radio número 2 también es de 8 centímetros. Debemos considerar ahora los signos. Entonces notemos por favor, empezamos con esta. Si nosotros dibujamos esta superficie,
El centro de la curvatura o el centro del círculo está a la derecha de la superficie, de esta superficie de acá que estoy intentando sombrear. Por lo tanto, el radio es positivo. Para esta superficie de acá, vamos a dibujar aquí, tenemos que el centro de la curvatura se encuentra a la izquierda de la superficie, ¿verdad? Siendo esta la superficie, entonces aquí queda nuestro centro. Por lo tanto, esta va a considerarse negativa. Ahí tenemos entonces nuestras lentes. Para el inciso A, el problema, hallar la distancia focal en el aire. Vamos a suponer que estamos en el aire, entonces vamos a escribir aquí para nuestro inciso A, el aire, y la ecuación de fabricantes de lentes cuando tenemos el medio aire se calcula como 1 dividido F igual a n menos 1 multiplicado por 1 dividido R1 menos 1 dividido R2. En este caso entonces me queda 1 dividido F es igual a n, que es el índice de refracción del vidrio, 1.5. 1.5 menos 1 multiplicado por los dos radios. 1 dividido el radio 1, que es positivo, de 8 centímetros, menos 1 dividido el otro radio, que es de menos 8 centímetros. Entonces, si ingresamos esto a nuestra calculadora, tendríamos 1.5 menos 1, todo esto multiplicado por 1 dividido 8, 8, ahí está, menos 1 dividido menos 8. Cierro paréntesis y obtengo de que aquí me queda que 1 dividido F pues es 1 dividido 8. Por lo tanto, al invertir ambos lados, obtengo que F es 8 centímetros. Y ahí hemos calculado entonces la longitud focal o la distancia focal para esa lente cuando está en el aire. ¿Qué pasa si la sumergimos en un medio diferente al aire? Para eso entonces la ecuación de fabricante de lentes cambia. Vamos a poner aquí agua. La ecuación de fabricante de lentes para cuando nosotros tenemos un objeto o una lente sumergida en un medio diferente del agua, se transforma a el N, en este caso del vidrio, es decir, el material que está formado a la lente, dividido el índice de refracción del medio en el que nos encontramos, en este caso el agua. Menos 1 multiplicado por 1 dividido R1, menos 1 dividido R2. Entonces aquí me quedaría, si ingresamos datos, 1 dividido F es igual a el índice de refracción del vidrio, que el problema me decía que era 1.5, dividido el índice de refracción del agua. Veamos cuánto es. El índice de refracción del agua es 1.33 aproximadamente. Entonces 1.33 menos 1. Todo esto multiplicado por 1 dividido 8 menos 1 dividido menos 8. Porque dijimos que el radio 2 era negativo. Por lo tanto, aquí me quedaría 1 dividido F es igual. Veamos cuando ingresamos esto a nuestra calculadora, cuánto nos da. 1, vamos a ver, así, 1.5 dividido 1.33 menos 1. Todo esto por 1 dividido 8 menos 1 dividido menos 8. Esto me da como resultado 17.532. Aquí me queda 17 dividido 532. Invertimos ambos lados y obtengo que F entonces es 532 dividido 17. 532 dividido 17 pues tiene una aproximación de 31.3 más o menos. 31.3 centímetros entonces es ahora la longitud focal de la lente cuando ésta se encuentra sumergida en un medio. Un ejemplo de esto es que si nosotros usamos anteojos, podemos ver muy bien en el aire. Si nos metiéramos al agua, pues el índice de refracción del agua hace que la distancia focal de nuestros anteojos cambie y por lo tanto vamos a ver distorsionado, si pudiéramos ver claramente, por supuesto. Nuestro siguiente problema dice así. La primera superficie de una lente delgada tiene un radio convexo de 20 centímetros. Pregunta, ¿cuál tendrá que ser el radio de la segunda superficie para formar una lente convergente con longitud focal de 8 centímetros? N de la lente es 1.5 y nos dan el problema ahora, la solución. Vamos a ver si está correcta. Muy bien, el problema me dice que tenemos una lente
cuya primera superficie es convexa. Entonces voy a dibujar aquí una lente en la que estoy seguro de que su primera superficie es convexa. Pero no conocemos cómo es la segunda superficie. Puede ser convexa, puede ser plana o puede ser cóncava. ¿Sí? Entonces, tengo la seguridad de que este radio es de 20 centímetros, según lo que el problema me indica. 20 centímetros. Para determinar si es positivo o negativo, recuérdense que completamos un círculo que contenga esa superficie y ubicamos el centro. Como el centro se encuentra a la derecha de la superficie, es decir, a la derecha de esto, entonces el radio es positivo. Entonces tengo la seguridad de que esto es positivo. Ahora vamos a ver que queremos que la longitud focal sea de 8 centímetros. Entonces el foco es de positivo 8 centímetros. Y por último me dice que el n de la lente es de 1.5. Entonces aquí n vale 1.5. Utilicemos entonces nuestra ecuación del fabricante de lentes. El inverso de la longitud focal es igual a n menos 1 multiplicado por 1 dividido el radio 1 menos 1 dividido el radio 2. En este caso lo que yo no conozco es el radio 2, es decir, el radio que debe tener esta, si es positivo o es negativo. A ver, pues lo que sí sé es que el foco tiene un valor de 8 centímetros, entonces 8. Esto es igual a n, que el problema me indica que el índice es 1.5 menos 1. Todo esto multiplicado por 1 dividido el radio 1, que según el problema es 20, menos 1 dividido el radio 2. Necesito despejar este valor. Pues lo vamos a hacer por partes. 1 dividido 8 es igual. Observen que 1.5 menos 1 es 0.5. Entonces aquí obtengo 0.5 por 1 dividido 20 menos 1 dividido R2. Este 0.5 que se encuentra multiplicando aquí va a pasar al otro lado a dividir. Entonces aquí me va a quedar 1 dividido 8 por 0.5. Es decir, le pasa a ser compañía al 8 que se encuentra dividiendo. Esto es igual a 1 dividido 20 menos 1 dividido R2. Si en nuestra calculadora multiplicamos 8 por 0.5, el resultado de esto es 4. Entonces aquí tengo 1 dividido 4 es igual a 1 dividido 20 menos 1 dividido R2. Aquí vamos a hacer dos cambios inmediatamente. Este menos 1 dividido R2 se encuentra de este lado restando. Por lo tanto, lo voy a pasar al otro lado positivo. Mientras que este 1/4 que está aquí positivo, lo voy a pasar al otro lado negativo. Quedándome entonces ahora sí, 1 dividido R2, ya del otro lado, del lado izquierdo, de manera positiva, es igual a 1 dividido 20 menos 1 dividido 4. Entonces aquí obtengo que 1 dividido R2, veamos cuánto es, un veinteavo, no salió, un veinteavo, menos 1/4, esto es igual a menos 1/5. Si invierto ambos lados, me queda que el radio 2 debe ser de menos 5 centímetros. Entonces el radio 2 debe ser de menos 5 centímetros. Indicándome entonces, ya podemos darnos cuenta de que nuestra respuesta falló aquí. Necesitamos que nuestra superficie tenga un radio de menos 5 centímetros. Recordemos entonces, para que el radio sea negativo, el centro tiene que estar a la izquierda. Entonces, si el centro está a la izquierda, entonces nuestra superficie tendría que quedar de esta manera. Indicándome entonces que va a ser una superficie convexa también. Por lo tanto, nuestra lente es una lente biconvexa con un foco de 8 centímetros positivo. Así hemos terminado nuestro problema mostrando que la respuesta que el problema nos proporciona no es correcta. Audio Jungle.